Ayer hablamos un poco de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas. ¿Se quedaron con alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Luego el cronista nos ayudó con toda la historia del pueblo y como las festividades más importantes. Y hoy vamos a entrar ya más de lleno a cuestiones de patrimonio y de derechos sobre los pueblos indígenas y originarios. ¿Ustedes saben que hay una legislación aparte para los pueblos originarios? ¿Sí? Que bueno, vamos a tratar de irla desglosando porque son varias, pero vamos a empezar. Primero, digamos que dentro de toda esta legislación siempre viene de lo general a lo particular. Incluso al final, ya hacia el final de esta presentación vamos a ir viendo que hay normativas o convenios internacionales que están, o sea, que son parte, digamos, de lo que defiende, de lo que toman las constituciones nacionales o las leyes nacionales como para poder amparar bien a todos los pueblos indígenas y originarios. En este caso no voy a tomar ambos conceptos de la misma manera porque están dentro de la misma legislación. Como les comenté ayer, el tema de pueblos originarios o pueblos indígenas, para la administración pues es más sencillo englobarlos en una sola ley. Se empieza con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta, además de a los pueblos indígenas, pues nos ampara a todos, ¿no? Es la Carta Magna, pero para ella los grupos indígenas originarios son los que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual previo a la colonización. Vamos a ir viendo cómo en todas las legislaciones, normas y leyes que voy a mencionar hay algunas, algunos artículos o algunos objetivos que son prácticamente iguales en todas, pero va cambiando, digamos, el concepto o la forma de la redacción. La Constitución dice que los pueblos tienen derecho a decidir sus formas internas de organización social, económica, política y cultural. Lo que mencionábamos ayer de sus asambleas, de los patronatos, de las mayordomías, de cómo se organizan para la toma de decisiones. Aquí está también aplicar sistemas normativos internos. Tienen derecho a que se respeten sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales en su toma de decisiones. O sea que si en algún momento van a consultarlos para algo, pues se tiene que respetar todo esto y, por ejemplo, no podrían poner una toma de decisiones el día de hoy o el domingo o ayer que estamos justamente en este caso en la fiesta patronal. Preservar y conservar su lengua, hábitat y su territorio. Aquí está nuevamente este concepto de territorio que es sumamente importante, ¿no? Y el hábitat, ¿qué se entiende por hábitat? ¿Qué entendemos por hábitat? Todo lo que rodea al pueblo, ¿no? Exacto, o sea, el hábitat no es nada más la vivienda o no es nada más la casa donde estamos, sino como que todo lo que hay alrededor, ¿no? Tienen derecho a que todo eso sea completamente pleno para ustedes. También busca la Constitución la igualdad y evita cualquier práctica discriminatoria. Esto de la práctica discriminatoria es complicado porque a veces nosotros mismos como sociedad, y lo vamos a ver en la siguiente presentación, fomentamos este tipo de prácticas, ¿no? Ya sea conceptualmente, con personas, todo eso, pero bueno, desde la Constitución pues no debería haber ningún tipo de discriminación. Tienen derecho a mejorar las condiciones de las comunidades y acceso a la salud. Aquí, ¿saben si en el pueblo hay alguien que todavía reproduzca la medicina tradicional? ¿O se ha perdido? Porque tienen derecho, digamos, a todo lo que implica la salud en cuanto a sistemas hospitalarios, centros de salud, todo eso, pero también el derecho a la reproducción y manutención de la medicina tradicional. También extender la red de comunicación, telecomunicaciones y carreteras, que creo que en estos lugares de Xochimilco está, ¿no? O sea, si tienen acceso, tienen carreteras, tienen caminos y están comunicados. Tienen derecho a propiciar la incorporación de mujeres al desarrollo y fomentar su participación. ¿Qué tanto participan las mujeres en este pueblo? Bueno, ayer lo decía el cronista, ¿no? Que muchas veces son ellas las tomadoras de decisiones, pero aquí es un derecho que comienza a verse también desde la Constitución, ¿no? Que las mujeres no solamente sean, porque me he encontrado en pueblos en donde sí ponen a las mujeres
como en las asambleas o en los lugares representativos, pero al final detrás de ellas son los hombres los que toman decisiones, ¿no? Y aquí la idea es que sean las mujeres las que sean partícipes de todos los procesos y la toma de decisiones. Consultar en la elaboración de planes del desarrollo e incorporar sus propuestas. Aquí San Gregorio está ahorita en una disyuntiva, ¿no? Con los planes de ordenamiento territorial, cuestiones de agua, todo eso. Tienen derecho a que se les consulte para ese tipo de planes. Y tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado respetando sus usos y costumbres. Es decir, que a pesar de que tienen una normativa interna, la Constitución los ampara también como ciudadanos. En la Ciudad de México hay una ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Si se fijan, aquí ya están ambos conceptos, ¿no? Pueblos originarios y comunidades indígenas. Estas comunidades serían, el ejemplo sería como las mujeres triquis que estaban ayer en la foto, que ya tienen un estilo de vida desarrollado aquí en la ciudad y que al momento de ser parte de un grupo indígena, pues también ya se les toma en cuenta con los derechos de la Ciudad de México. En la ciudad, los pueblos y las comunidades originarias fueron reconocidos por primera vez con la reforma del 27 de mayo del 2010. Anteriormente existía una ley de participación ciudadana que era Distrito Federal y no contenía un precepto que reconociera los referidos derechos, ¿no? Digamos que se fue ampliando, se fue desarrollando la ley para ir generando un poco más de protección a los pueblos originarios. Existe un marco constitucional acorde con los estándares internacionales, que es lo que les mencionaba, y reconoce los derechos de los pueblos y barrios asentados en este espacio geográfico. Esta es bien importante, se consideran entes autónomos y con libre determinación. Es decir, que aquí se toman las decisiones de forma interna. Nadie puede venir a decirles de qué manera organizarse o de qué manera tomar decisiones. Para esta ley, los derechos dentro de la Ciudad de México los reconoce como originarios por su trascendencia histórica y también la trascendencia territorial. Se darán las bases para el registro y no se comprometerán los derechos sobre la propiedad. Hay que tratarlo todavía con mucho cuidado porque me estoy refiriendo al nuevo registro que implementó la CEPI. Me lo han preguntado en otros pueblos y es algo complejo porque todavía no se tiene muy claro cuáles son los alcances de la CEPI. Ya está en la ley y lo puse aquí para mencionarlo, pero me parece que hay pueblos que todavía no están de acuerdo con ese nuevo registro. Existe atención prioritaria a grupos que sufran violencia, discriminación, exclusión o trata. ¿Qué quiero decir? Que si digamos que se tiene que generar algún tipo de ley, algún tipo de apoyo, algún tipo de recurso y tenemos un grupo que está sufriendo de demasiada violencia, por ejemplo ahorita con toda la situación del narco o algo así, se ponderan ese tipo de cosas. Eso está en la teoría. Tienen derecho a obtener información desglosada en su idioma y con respecto a la composición demográfica. En este caso, aquí en San Gregorio, pues a menos que hubiera alguien que hablara otra lengua u otro idioma, pues se tendría que traducir toda esa información, pero en caso de que no, pues nada más tienen que tener a la mano y de forma accesible todos los datos estadísticos que da el INEGI. Esa información ya es pública, entonces cualquiera puede entrar a internet y revisarla. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no están, digamos, como muy familiarizadas con lo tecnológico, con lo digital, y las oficinas gubernamentales tienen la obligación de tener esa información al público, para podérsela dar al público, ¿no? O al menos, no sé, algún folleto, algo que acercar esa información sin necesidad de entrar a la página de internet, o bien que les ayuden en ese momento a entrar a la página de internet. Y que es sumamente importante y lo vamos a ir discutiendo a lo largo del día, que es el derecho a la participación. La participación es un derecho, pero también es una obligación. Vamos a verlo más adelante. ¿Alguien ha escuchado este concepto, el de autoadscripción? ¿No? Este es un concepto muy importante para los pueblos indígenas y originarios. Deben tenerlo así como muy a la mano, pero también es un concepto que hay que discutir mucho y hay que ser muy objetivos. Este concepto está amparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un término muy subjetivo porque se refiere, digamos, a que se asuman parte de un grupo. En este caso, en San Gregorio, no es necesario porque ya todos son parte de un pueblo originario. Pero si hubiera una persona que diga, yo me estoy autoadscribiendo como parte del pueblo,
entonces se tendría que hacer un estudio para determinar si sí es o no es parte de ese pueblo. Entonces voy a poner aquí todos los cuadritos que puse. Esta autoadscripción puede ser individual o colectiva, o sea que lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted, lo puede hacer cualquier persona o lo pueden hacer como grupo. Busca la transmisión de valores, significados, símbolos, la identidad, la cultura, y estos son los elementos. Aquí empecé a poner los elementos que buscan cuando alguien se asume. Les voy a poner un ejemplo de un grupo que se quería autoadscribir a una comunidad. Hace muchos años trabajé en una investigación de un proyecto geotérmico en el Bosque de la Primavera en Jalisco, que es, digamos, el Chapultepec que tienen ahí en Guadalajara, ¿no? Pero está ahí en la zona metropolitana. Dentro de ese bosque hay ejidos, desde hace mucho tiempo ya hay personas que viven ahí, aunque se ha ido restringiendo el acceso porque es un área protegida, un área natural protegida. Se iba a implementar o se estaba haciendo todo el estudio para reabrir un campo geotérmico que había cerrado hace unos años, y dentro de este estudio, todos los proyectos que vienen de energía, de ductos o de petróleo, o sea, todo lo que tenga que ver con petróleo o energía, se tiene que hacer una evaluación de impacto social. Es decir, que se tiene que analizar el impacto que va a tener el proyecto dentro de esa comunidad, y se tiene que hacer una delimitación y demás. Aquí se enfrentaron con una situación de que uno de los ejidos se estaba autoadscribiendo como indígena. La situación fue que cuando yo les pregunté a qué grupos se están autoadscribiendo, no me supieron decir a cuál, solo dijeron indígenas. Pero sí hay que tener muy claro a qué nos vamos a autoadscribir. Por ejemplo, si aquí alguien de los barrios o alguien que llegue de fuera se quiere autoadscribir a San Gregorio, al pueblo originario, pues tiene que tener determinados elementos que lo hagan parte de, también el reconocimiento del pueblo, ¿no? Entonces es muy complicado porque es un concepto al que todo mundo tiene acceso, todo mundo tiene derecho, pero cuando alguien se autoadscribe, tienen que hacer la Suprema Corte hace un peritaje y decide o analiza cuáles son los elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, ven si tiene una continuidad histórica en caso de que sea colectiva, ¿no? Ven si tienen instituciones particulares, si tienen una conexión territorial, si asumen los rasgos culturales de ese pueblo al que se quieran autoadscribir. Si no lo tienen, pues va a ser muy complicado que les den la autoadscripción, ¿no? O la adscripción a ese pueblo. ¿Qué elementos considera la Suprema Corte? Estos estudios de peritaje los hacen antropólogos, sociólogos o personas especialistas en el tema social. Y lo que se considera primero es que es un acto voluntario. Nadie puede obligarte a autoadscribirte o no autoadscribirte parte de un grupo. Es una identificación muy subjetiva o subjetiva con una identidad cultural. O sea que ya tienes que tener cierto arraigo a ese pueblo para poderte autoadscribir. Identidad y pertenencia, ¿no? También el pueblo tiene que reconocerte como parte de. La continuidad histórica y conexión territorial es prácticamente lo más importante, ¿no? O sea, si puede haber una conexión territorial, pero no una continuidad histórica en caso de que alguien llegue a ese pueblo, ¿no? Pero si ya se asumió como parte de ella, es responsable, ya participa, ya cumple como con todas las obligaciones del pueblo, entonces podría ser que sí le dieran o sea, que le dijeran, sí, ya eres parte de, ¿no? Y tiene que tener un vínculo cultural, histórico, político y lingüístico. O sea, que sí tienen que comprobar que son parte de un pueblo originario, que el pueblo los reconoce y que además cumplen o que realizan todas las actividades que están dentro de él. Aquí quería hacer un ejercicio como para determinar bien qué es esto de la autoadscripción y ya siguiendo la línea del cronista que nos acompañó ayer, ¿qué elementos aquí en San Gregorio consideran que son históricos? Las fiestas, ok. ¿Qué más? ¿Puede ser el sistema agrícola? El sistema agrícola, sí. ¿Qué más tiene San Gregorio que lo hace originario? Los barrios antiguos. Los barrios antiguos, ¿no? La conexión territorial. Los parajes. Los parajes. ¿Qué más? El ejido, las chinampas. Las chinampas, el ejido, las fiestas. La articulación de iglesia, plaza cívica. ¿La qué, perdón? La articulación de iglesia, plaza cívica y como ayuntamiento. El ayuntamiento. Sí, es parte como de las estructuras de desarrollo de los pueblos, ¿no? Que se siguen reproduciendo incluso desde la época prehispánica.
Y algo bien importante, sus formas de organización, ¿no? Su forma de toma de decisiones. O sea, no cualquiera llega a San Gregorio y les dice, queremos hacer esto, ¿no? Más bien se organizan, toman decisiones mediante asambleas y eso es lo que los vuelve parte de un pueblo originario. ¿Cómo identificarían a un pueblo del que no un pueblo originario de uno que no lo es? Díganme, por ejemplo, un pueblo que digan, ya no es originario, no de aquí de Xochimilco, de cualquier lugar. Además aquí todos son originarios. Su lenguaje. Por su lenguaje han perdido prácticamente, pero aquí tienen otros elementos. Es por eso lo que les decía ayer que es bien importante, ¿no? O sea, aquí han perdido la lengua, pero no han perdido la conexión territorial, ni tampoco las asambleas, ni tampoco la forma de organización. O sea, hay elementos que van cambiando, pero no se pierden, o sea, no se van perdiendo todos, ¿no? Entonces, un pueblo que diga, no, este ya definitivamente no es originario. Como un pueblo completamente mestizo que ya se dedique. Hay muchos Igual por Pachuca. Apellidos, ¿no? ¿Cómo? Por sus apellidos, de igual manera, ¿no? También pierden. Puede ser, porque aquí me he dado cuenta que se repiten muchos apellidos, ¿no? O sea, que es una cuestión muy familiar, lo que hablábamos ayer. Entonces ya si hay como mucha diversidad de apellidos, pues ya sabemos que es un pueblo a lo mejor de migrantes o que se fue construyendo, ¿no? Que no tienen ese arraigo territorial, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero justamente son las preguntas que se hacen aquellos que van a hacer estos ejercicios cuando alguien se autoadscribe, ¿no? Porque también imagínense quién es capaz de decir no eres o sí eres, ¿no? O sea, qué responsabilidad más grande, tanto para el que hace el estudio como para el juez que dictamina si sí es o no es, ¿no? Porque estamos jugando con elementos muy importantes de una comunidad, de un grupo o de un individuo. Entonces es bien complejo. Sin embargo pasa, ¿no? Hay también grupos que ya no tienen esos, que ningún elemento, no hay forma, y se quieren autoadscribir. ¿Por qué? Porque entran dentro de esta ley. Eso es lo que los protege, ¿no? La ley. Quieren llegar a esa ley. Por eso pero sí es muy complicado, porque hay que ser muy minuciosos en el tipo de elementos que se buscan o que se analizan, porque es muy difícil, o sea, que alguien dijera, no, pues no es. Y también en este caso, pues los especialistas que tendrían que estar haciendo ese tipo de estudios tienen que estar ya relacionados con esa región, ¿no? O sea, es decir, no podríamos llamar a alguien que estudia la cultura maya para hacer un estudio de peritaje en Guanajuato, ¿no? O con los wixárikas, que aunque tenga el conocimiento social, no conoce la región a profundidad, ¿no? O sea, tendrían que buscar especialistas que ya estuvieran dentro de esas regiones trabajando y que ya fuera un poco más sencillo dilucidar todos estos elementos. Pero es muy complicado. Aquí lo tienen muy claro. Tienen todos los elementos que los hacen pueblos originarios. Lo único que se ha perdido, y que estoy segura que no, es la lengua. Estoy segura que por ahí debe de haber alguien que todavía hable. Porque recuerdo que en otro de los pueblos donde estuvimos, me decían que la gente ya no hablaba, y yo escuché a varias personas que también luego me dicen que son quienes llegan, ¿no? O sea, luego llegan de otros lugares y que siguen hablando su lengua, pero a lo mejor alguien por ahí todavía lo habla y no la reproduce, ¿no? O sea, es interesante. La Ciudad de México, a partir de que deja de ser Distrito Federal y comienza a ser Ciudad de México, también crea su propia constitución, ¿no? Porque ya es un estado más dentro de este país. Dentro del artículo 59 está el derecho a la toma de decisiones políticas. Si se fijan, empezamos a repetir los artículos, ¿no? A los medios de comunicación propios, o sea, que si quieren hacer un radio comunitario, si quieren hacer foros, si quieren hacer... ahora esto que está muy de moda, ¿cómo se llama? Los podcasts, todo eso, o videos, cosas así, tienen derecho a ese tipo de comunicación. Al desarrollo propio, sus actividades productivas o de subsistencia propias, a la educación, salud y justicia social. En algunos lugares, no estoy segura si aquí en la Ciudad de México yo aplique, pero ahí empieza a haber mucho énfasis en la educación bicultural, para poder dar oportunidad a que se recuperen las lenguas y aprender como materias básicas en su propio idioma. Tierra y territorio legalmente reconocidos, ¿no? Ya, como ven, esto es parte fundamental de los pueblos originarios, la tierra y el territorio. Órgano de implementación. Este órgano se refiere a que debe de haber
una asamblea o un colectivo, alguna representación que tenga vínculos como con las alcaldías o con la alcaldía para que, digamos, exista una comunicación. Hola. De acuerdo con la ley, esta ciudad, y yo creo que ustedes lo ven y lo viven, todos aquí los que viven, todos son, excepto usted, pero vive aquí en la Ciudad de México, usted el que es del Estado de México, de Toluca, ¿no? ¿Es usted México? Pero vive aquí en la ciudad. Entonces estamos de acuerdo todos en que es una ciudad intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural. En la Ciudad de México vivimos de todo, ¿no? Pueblos originarios, extranjeros, personas que vienen de otros estados, personas que tienen otro idioma, pueblos indígenas, comunidades como muy grandes, ¿no? Esta ciudad es sumamente diversa. Imagínense gobernar una ciudad como esta. No debe ser nada sencillo poner de acuerdo a todas las alcaldías con la diversidad social que existe, ¿no? Sí es. Sin embargo, la ley trata, al menos en el escrito, de reconocer toda esta diversidad que existe en la ciudad y generar leyes a partir de eso, ¿no? O generar la constitución a partir de eso. Es muy compleja esta ciudad porque además todos estamos aquí encerrados en un espacio bien chiquitito. Y además imagínense toda la gente que llega del Estado de México a trabajar, de otros estados a trabajar, que se va, o sea, esta ciudad no para nunca, ¿no? En Tetelpan, por ejemplo, es padrísimo porque vas pasando y escuchas a algunas personas hablando náhuatl, otros otomíes. De hecho, teníamos una frutería que la tenía otomíes, una familia de otomíes. Y un día le dije a mi hija, oye, por favor, ven con los otomíes y cómprales. Y no me acuerdo qué, ¿no? Pero el novio de mi hija dijo, ¿cómo los otomíes? ¿Cómo los otomíes? Y ya cuando le explicamos, le fascinó, ¿no? Ir a la frutería. De esa pluralidad enriquece mucho. Enriquece, exacto, y creo que eso es también algo que se busca en estos talleres, ¿no? No ver esas diferencias como algo que segrega, sino como algo que enriquece. Es muy complicado, sí, porque todos tenemos una forma de pensar diferente, todos tenemos usos y costumbres diferentes, todos tenemos formas de decidir diferentes, pero todos vivimos en la misma ciudad, ¿no? Y digamos que tenemos que buscar la manera de que esto funcione, ¿no? Bueno, como les mencioné, hay un convenio que es como el más importante para los pueblos originarios, tribales, indígenas, y que es como de todo el mundo, ¿no? O sea, este está a nivel mundial, bueno, los países lo tienen que ratificar. Desconozco si todos los países del mundo lo ratificaron, pero estoy segura que México sí lo ratificó, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Digamos que de aquí se derivan muchas de las leyes que ya revisamos hasta ahorita. ¿Por qué? Porque pues digamos que es la forma en la que se ponen de acuerdo de manera internacional para ver de qué forma proteger a los pueblos indígenas, tribales o étnicos de sus respectivos países. Ya cada gobierno pues se enfoca en las particularidades de sus grupos, ¿no? Como los que veíamos ayer, que son nómadas, que seguramente tendrán una legislación o una protección muy diferente a los pueblos originarios de aquí que tienen un territorio fijo, ¿no? y de continuidad de hace muchos años. Entonces ya, o sea, digamos que esto es como, lo vamos a hacer así de forma general y luego ya cada quien va aterrizando dependiendo sus características. Pero ¿qué es lo que busca? Que exista una coordinación entre el gobierno y los pueblos en beneficio del desarrollo del pueblo. Una protección y salvaguarda de su identidad, historia y patrimonio, que es ahorita el tema que vamos a entrar, al patrimonio. Los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades. Esto es muy importante porque si llegan determinados tipos de proyectos, dentro de esta organización tradicional ustedes deciden, no, pues esto lo necesitamos más que esto otro, ¿no? Pero eso nadie más que ustedes lo puede decidir. Por eso es tan importante que exista una organización interna y autoridades que los representen a todo el pueblo, ¿no? O sea, que realmente, pero que también exista una participación del pueblo a este tipo de organización. Tienen derecho a volver en caso de que hayan sido reubicados o se hayan ido. Esto nuevamente repito el ejemplo de las mujeres triquis que vimos ayer, ¿no? Ellas tienen derecho a volver a su tierra, a su territorio y a sus pueblos cuando quieran. Y esto es lo más importante, tienen derecho a una consulta previa, libre e informada. Con previa no me imagino que, no me refiero a que vengan y les digan mañana hay una consulta. No,
la consulta se organiza, y la consulta se organiza dependiendo a sus calendarios, a sus fiestas, a sus autoridades representativas, a todo, ¿no? Luego, libre, no pueden obligar a nadie a ir a esa consulta, ni tampoco a exigirle de qué manera votar en la consulta. Informada, en este caso, como lo repito, probablemente no aplique, pero tiene que estar traducida al idioma en el que está el pueblo. Y otra de las leyes internacionales es esta, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta se aprueba el 13 de septiembre del 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y responde a lo siguiente, ¿no? Tienen derecho a la autonomía, a conservar sus autoridades, a una nacionalidad, porque además, o sea, aquí además de ser, ¿cómo me dijeron ayer que es el gentilicio de aquí? De chicuarotes, también son defeños. Bueno, es que ya no son defeños, ya somos capitalinos. No, tampoco somos capitalinos, ya no es capital, ya es estado. Ciudadanos de la Ciudad de México, como sea que sea nuestro gentilicio, chilangos, pero también mexicanos, ¿no? O sea, no es que se pierda una por tener la otra, tenemos derecho a todo eso, y por consiguiente, pues a toda la Constitución que abarca al resto de los ciudadanos. No a la asimilación forzada, ¿no? O sea, que no pueden llegar a imponer cambios, modernidades o cambios de estructuras en sus pueblos para que los adopten. No al desplazamiento forzado. Cuando hay un proyecto o cuando hay algún proyecto de desarrollo, este desplazamiento es lo último a lo que se tiene que recurrir, ¿no? O sea, primero se busca cambiar el proyecto, si es que me imagino, no sé, una presa o algo, primero se busca darle la vuelta con tal de no caer en una reubicación, porque es muy complejo reubicar un pueblo, ¿no? Ya que tienen justo este arraigo territorial. Esa es la teoría. Creo que en este país ocurrió por una presa, ¿no? Han habido algunas reubicaciones, sobre todo por presas, que son muy importantes para el país. Y o sea, lo ideal sería, en todo caso, buscar las condiciones necesarias para que el pueblo se pueda reubicar, que no pierdan como todos los elementos que tienen y que todavía conservan. Como les dije, tienen derecho a una ciudadanía y tienen derecho a participar en la toma de decisiones, ya sea internas o externas, y a procedimientos equitativos en caso de conflicto. Siempre buscar el diálogo por encima de buscar generar más conflicto. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los pueblos? Porque también es muy fácil para todos los ciudadanos, seamos de pueblos originarios o no, seamos de aquí o de todo el mundo, exigir derechos, ¿no? Pero ¿cuáles son las obligaciones? Participar en la vida política, cívica, comunitaria. Les voy a poner un ejemplo que les puse en otro pueblo. Díganme ahorita, ¿quién es el alcalde de Azcapotzalco o la alcaldesa de Azcapotzalco? Yo tampoco sé. Es morena. ¿Es morena? Ah, ¿seguros? Sí. ¿Sí? ¿Alguien es de aquí? Sí. Pero ya ven cómo hay un desconocimiento de los tomadores de decisiones de la misma ciudad. Esa es parte de nuestra obligación como ciudadanos. Dentro de los pueblos originarios tienen otro tipo de obligaciones, que es participar en la toma de decisiones internas de su pueblo. No me voy a meter en problemas, pero ¿cuántos de aquí participan en las autoridades tradicionales? ¿Cuántos de aquí van a asambleas? Usted sí, yo sé que usted sí. Pero ¿cuántos más? ¿Qué tanta participación hay de todo el pueblo en este tipo de asambleas? Es mínima. ¿Es mínima? A comparación del pueblo, de la cantidad de gente que hay en el pueblo, ya ven. Pero es muy fácil exigir derechos. Pero realmente para exigir los derechos también tenemos que participar en esta vida política, en las asambleas, en las decisiones grupales y todo, ¿no? Y esa es también uno de los objetivos que tiene este taller. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana, pero conforme se vayan desarrollando los temas, sobre todo de arquitectura, pues la intención es que vean cómo se hizo la restauración, lo complejo que puede ser, pero también lo necesario que es la participación de la gente para la conservación de estos templos. Lo que ocurrió fue un hecho atípico y que esperamos, bueno, no atípico porque sí tiembla, pero más bien fue muy catastrófico, ¿no? Esperamos que no vuelva a ocurrir,
Pero ¿qué sí puede hacer el pueblo para que si ocurre, los templos o el patrimonio que tienen no se dañe tanto, no genere tanto impacto, ¿no? Porque aquí Xochimilco principalmente fue de las alcaldías más afectadas y hemos visto en otros pueblos que muchos de los templos se cayeron por una falta de mantenimiento, ¿no? De no estar al pendiente, de no limpiar, o sea que apenas son pequeñas acciones que se pueden realizar, pero que en el nivel ya más grande pues benefician a un edificio que es un patrimonio, ¿no? Como este. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues que la gente se organice, ¿no? Que la gente realmente se comprometa a... Por eso es tan complicado el tema de la participación, porque se entiende que también hay gente que trabaja, que tiene otras cosas que hacer, pero siempre debería haber un momento como para participar en la toma de decisiones internas por su pueblo, porque además es indispensable que estén organizados para que los pueblos originarios sigan siendo lo que son y lo que han sido. Es así, por favor, necesitamos que sigan organizados. ¿Qué otras obligaciones tenemos? Pues defender la Constitución y las leyes, la toma de decisiones interna, velar por los intereses colectivos por encima de los individuales, respetar la vida, la familia y la ley, contribuir al gasto público, los impuestos, que eso lo hacemos ya cada que compramos algo, y participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera honesta y transparente. Bueno, buena tarde a todos. Ya me presentó mi compañera. Yo les voy a hablar de esta parte sobre patrimonio cultural, porque bueno, pues mi formación actual es como restaurador de bienes muebles, entonces estoy un poco más apegado ahorita a esta parte más que la arquitectura. Y bueno, en este tema vamos a abordar lo que es la definición y categorías a partir de lo social, mientras que la clasificación la vamos a ver a partir de la normatividad que está marcada aquí en México. Entonces, vamos a comenzar. ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez el concepto de patrimonio? ¿Sí? ¿Me podrían compartir qué entienden ustedes por patrimonio? Pues es un legado material o inmaterial que tiene una región o comunidades. ¿Alguien más? Algo que se puede heredar. Así es. ¿Alguien tiene otra definición de lo que es patrimonio? ¿Pertenencia a alguna entidad o propiedades? Si hablamos como en general, alguna comunidad, ¿no? Alguna sociedad. Algo que se tiene que poseer y uno tiene que ser consciente que lo posee. Así es. Ahorita vamos a lo largo de toda la presentación vamos a retomar lo que ya acaban de decir y vamos a ir como construyendo y entendiendo un poco mejor todo lo que es el concepto de patrimonio. Porque si bien el patrimonio es algo bastante vasto, grande, pues tenemos dos divisiones muy importantes que han sido definidas por la UNESCO digamos, en conjunto con las naciones, ¿no? Para poder definirlo de manera general a nivel mundial. Entonces vamos a tener por una parte el patrimonio natural y por otra el patrimonio cultural. Y bueno, vamos a entender lo que es el patrimonio cultural y cómo es que se da esta definición. El patrimonio natural se va a entender como todos aquellos espacios naturales, es decir, todas aquellas formaciones físicas y biológicas que van a tener un valor, digamos, excepcional de modo universal, ¿no? Y esto parte muchas veces desde el punto de vista estético o científico. Así lo marca la UNESCO, así lo definieron las naciones. Y también dentro de este patrimonio natural van a entrar todas aquellas zonas que van a ser hábitats de especies tanto animales como naturales y que muchas veces pues estas
ya están en peligro de extinción, ¿no? Entonces se busca su salvaguarda, su conservación y su protección. Y bueno, San Gregorio, al estar dentro de la alcaldía de Xochimilco, pues creo que es importante, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, lo saben, que Xochimilco va a recibir por parte de la UNESCO en el año de 1987 una declaratoria en la cual se nombra como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Durante esta declaratoria, son declaradas 2.657 hectáreas de Chinampa como Patrimonio Natural. Sumado a esto, también se considera ya como patrimonio cultural digamos, la parte del centro histórico de lo que es Xochimilco y de algunos pueblos de aquí, de la alcaldía. Aquí es importante mencionar que si bien el territorio chinampero aquí en Xochimilco pues es muy grande, solo en este año son consideradas estas 2.657 hectáreas, pues por ciertas cualidades que poseen y que pues la UNESCO va a considerar que son las idóneas para ser parte del patrimonio natural. Y bueno, ahora vamos ya a abordar la parte de patrimonio cultural, y esto lo vamos a abordar a partir de la construcción social y digamos un signo de identidad por parte de las comunidades, en este caso pues el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Como les comentaba, vamos a hablar primero de esta parte del patrimonio como una parte social, y ya luego vamos a abordar la parte de la legislación. Y bueno, aquí vamos a retomar los conceptos que ya ustedes me dieron. Y pues el patrimonio cultural se va a entender como esa herencia cultural de la que ustedes hablaban, ¿no? La cual pues va a ser recibida de nuestros antepasados, la vamos a vivir, a reconocer en nuestro presente, y pues a futuro lo vamos a legar o a heredar a otras generaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este florero que fue heredado por los abuelos, pasó a nosotros en la actualidad, y pues en un futuro pasaría a nuestros hijos. ¿Y esto por qué? Porque pues tiene cierto significado, ciertos valores que justamente nos permiten considerarlo como esta herencia cultural de la que estamos hablando. Y bueno, ahora vamos a decir qué es esta herencia cultural, ¿no? Pues esta herencia cultural van a ser todos aquellos objetos, construcciones, tradiciones, saberes, costumbres, fiestas, prácticas, relatos que una comunidad va a ir transmitiendo a lo largo del tiempo. Es decir, aquí ya estamos hablando de un reconocimiento social por parte de un consenso de una comunidad, que es como lo va a reconocer como una herencia cultural. Y bueno, pues aquí está una imagen de su santo patrón, San Gregorio Magno. Y bueno, en torno a esta imagen, cada año, bueno, el 12 de marzo, la fiesta grande para ustedes, pues se desarrolla una serie de fiestas, ¿no? De costumbres, de tradiciones que les fueron heredadas por sus abuelos, tatarabuelos, que ustedes las mantienen vigentes y que pues las transmiten, y pues las van a transmitir a otras generaciones. O si gustan pasarse también aquí al espacio. ¿Sí se escucha? Y bueno, dentro de esta fiesta patronal pues se desarrollan diversas actividades, como son las danzas, procesiones, rituales. Todo esto forma parte de esa herencia de aquí de Atlapulco, ¿no? Y bueno, si hablamos que el patrimonio cultural es parte de la comunidad, pues vamos a decir que es esta construcción social. Es decir, ustedes como sociedad, como pueblo, van a reconocer a todos esos objetos, a estas prácticas, los edificios también, como bueno, los van a reconocer como suyos, y pues en ustedes van a generar un vínculo de identidad, de apropiación, pero sobre todo de significación, es decir, los va a hacer singulares de otros pueblos que a ustedes los rodean. Muchas veces pues se sabe que comparten ciertas costumbres, pero cada pueblo le da esa particularidad que nos hace diferentes de los demás.
pues son ustedes quienes van a otorgar estos valores a lo que ustedes van a considerar como un patrimonio. Y esto muchas veces parte de lo social, de lo religioso, lo cultural o incluso lo ritual. Por ejemplo, aquí tengo unas imágenes que son muy familiares para ustedes de la Semana Santa, la sociedad de varones que participa durante la Semana Santa en torno a la imagen del Santo Entierro. Y bueno, pues aquí se conjugan muchísimas cosas, ¿no? Desde el ritual, toda la vestimenta y el significado que tiene, por lo poco que pude leer, bueno, pues los pañuelos, los escapularios, incluso el estar descalzos, el prepararse pues física y espiritualmente forma parte de este patrimonio. Creo que yo al menos nunca había leído algo así en cuanto a esta parte ritual en torno a las imágenes de Semana Santa. Y que bueno, incluso hay jerarquías, ¿no? dentro de esta sociedad. Y bueno, pues otros rituales dentro de las fiestas, los apóstoles, las señoritas que representan a María Magdalena, la Verónica. Y bueno, todo esto es esa herencia de la cual hemos estado hablando hasta ahorita. Y bueno, pues ahora ya vamos a pasar a las categorías de patrimonio cultural. Es decir, existen dos, la parte tangible o material y la intangible o inmaterial, que serían como sinónimos. Y bueno, vamos a definir al patrimonio cultural intangible como todas aquellas expresiones, saberes y prácticas de una cultura, bueno, que va a poseer o va a tener una cultura, pero que estos no van a ser tocados físicamente. Es decir, vamos a poder apreciarlos, vivirlos, sentirlos, verlos, pero no los vamos a tocar, ¿no? Mientras que lo tangible, pues sí van a ser todos aquellos bienes que sí vamos a poder tocar físicamente y siempre pues van a ser producto de una cultura. Es decir, siempre van a ser el beneficio de la cultura en muchos sentidos, ¿no? Desde la parte, digamos, económica, social, religiosa. Por eso es que se le denomina bienes, porque siempre son en un beneficio de... Claro. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Sí. Y bueno, pues como ejemplo de este patrimonio cultural intangible, nuevamente les pongo estas imágenes de la Semana Santa, el ritual del descendimiento, o sea, como tal ustedes lo observan. Dentro de este ritual pues está la imagen del Santo Entierro, pero como tal el ritual no lo pueden tocar, ¿no? O sea, es algo que solo se observa, se vive cada año, y lo mismo pasa aquí, ¿no? Con el grupo de jóvenes, los varones, que pues participan dentro de esta celebración. Y pues aquí entra también toda la parte de las festividades, las tradiciones. Esta es ya la procesión del Santo Entierro, que bueno, se lleva a cabo aquí en Atlapulco el Viernes Santo por la noche. Y bueno, como patrimonio cultural tangible, pues en el caso de aquí del templo de Atlapulco, pues serían todas las imágenes religiosas que ustedes tienen, ¿no? Esta imagen me parece que es la nueva imagen del Nazareno que sustituyó al que antiguamente ustedes acostumbraban sacar, y que por cuestiones de conservación ustedes llegaron a un acuerdo en que ya la imagen ya no podía salir, entonces decidieron mandar a hacer esta nueva imagen y entra dentro de este patrimonio cultural tangible, ¿no? La imagen peregrina de San Gregorio Magno y aquí una imagen de San Cristóbal. Y bueno, ahora todo este patrimonio cultural tangible o material tiene otra división, es decir, ahora vamos a denominarlo como bienes culturales y estos se van a dividir tanto en muebles como inmuebles. Y vamos a tener la definición de bienes culturales inmuebles a todos aquellos bienes que no vamos a poder mover, es decir, se van a encontrar fijos en un sitio, en un lugar. Y pues esto generalmente van a ser las construcciones, ¿no? Los edificios, los templos, estos van a ser considerados como bienes culturales inmuebles. Mientras que vamos a tener en la contraparte a los bienes culturales muebles, que
que van a ser todos aquellos bienes que sí vamos a poder mover de un lugar a otro, es decir, nos vamos a poder transportar, y bueno, pues generalmente todos estos van a ser objetos en gran diversidad, ¿no? Tenemos desde las pinturas, las esculturas, incluso artefactos para desarrollar algún tipo de actividad económica. Y bueno, esta es la diferencia entre bienes culturales inmuebles y muebles. Y como bienes culturales inmuebles, pues ustedes tienen el templo de San Gregorio Magno aquí en el pueblo de Atlapulco. Y me gustaría saber si usted, porque yo no lo voy a identificar como otro bien cultural inmueble, pero me gustaría que ustedes me dijeran si existe otro aquí en Atlapulco. El acueducto. Exactamente. Porque existen casas antiguas todavía con muchas de las hermanas del siglo, existen todavía casas construidas a la antigua Europa. Exactamente, justamente ahí también entrarían como bienes culturales inmuebles, y más adelante vamos a hablar de por qué entran en esta parte, ¿no? Muchas veces son por sistemas constructivos que son propios de una época y es importante conservarlos y rescatarlos por este tipo de modo de construir, por así decirlo. Y bueno, como bienes culturales muebles, que son también un patrimonio cultural tangible, pues están sus imágenes religiosas, del lado izquierdo, la Virgen de los Dolores, al centro el Santo Entierro, y aquí la imagen de Jesús Nazareno o Padre Jesús, como lo conocen aquí en Atlapulco, que es la imagen que antiguamente procesionaba. Y bueno, vamos a hacer ahora un recuento de todo lo que hemos visto en cuanto a conceptos y divisiones del patrimonio cultural. Y vamos a tener patrimonio cultural dividido en estas dos categorías, ¿no? Patrimonio cultural intangible, que van a ser pues todas aquellas costumbres, tradiciones como sus fiestas, saberes como muchas veces la parte culinaria, ¿no? Que se hereda, ¿no? O sea, de generación en generación. Las expresiones, aquí entraría la lengua, no sé si aquí todavía se habla en náhuatl, pero aquí entraría esta parte de las lenguas, las prácticas, como los rituales que ya veíamos de la Semana Santa, las leyendas, los mitos, todo esto en conjunto es considerado como un patrimonio cultural intangible. Y bueno, tenemos esta otra categoría que es el patrimonio cultural tangible, con estas dos divisiones de las que ya hemos hablado. Los bienes culturales inmuebles, como todos aquellos conjuntos arquitectónicos, los edificios de cualquier tipo, ¿no? Tanto civiles como religiosos. Aquí entran también los sitios arqueológicos, los monumentos públicos, lo que ya me comentaban del acueducto, el puente de Urrutia, todo esto entra como inmuebles, ¿no? Y bueno, como bienes culturales muebles, pues están los manuscritos, los documentos, las pinturas, las esculturas religiosas que ya les mostraba yo, muebles incluso, y la indumentaria. Todo ello es considerado como patrimonio cultural mueble. Claro. Por ejemplo, lo de las imágenes es indistinta la posición porque con esta es la nueva imagen, pero está más asociada al uso y la costumbre que al tiempo que tenga dentro de la comunidad. Así es, ahorita vamos a pasar a hablar de la temporalidad en que son construidos los bienes culturales o en su caso los objetos manufacturados, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta parte que ya vimos es el reconocimiento del patrimonio a partir de las comunidades, de lo social, pero hay una clasificación que es la que otorga la ley, pues esta se basa en la temporalidad en que son construidos los edificios y manufacturados los bienes culturales. Entonces, bueno, como ya les decía, la ley o la legislación para hacer esta clasificación lo va a hacer a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Y bueno, esta ley es promulgada el 6 de mayo del año de 1972 y va a tener como objetivo la investigación, la protección, conservación, recuperación, restauración y salvaguarda de todos los bienes culturales que ya vimos. Y esta clasificación, como ya les comenté, pues lo hace a partir de la temporalidad en que son creados.
Y para ello va a ser tres, digamos, divisiones o clasificaciones, ¿no? Que es los arqueológicos, los históricos y los artísticos. Y bueno, ahorita les voy a leer lo que dice la ley de acuerdo a cada una de las clasificaciones. Y para los arqueológicos se habla en el capítulo 3, en el artículo 28, que van a ser considerados como patrimonio arqueológico todos aquellos bienes muebles e inmuebles que son producto de culturas anteriores al establecimiento español aquí en el territorio nacional. A diferencia de los históricos, que se hablan en el artículo 35, y son considerados como patrimonio histórico a los bienes muebles e inmuebles que se vinculan con la historia de la nación. De aquí es el nombre que se le otorga a estos bienes como históricos. En su momento solo se consideraba como parte de la historia de la nación a todos estos bienes a partir del contacto español en nuestro país en adelante, ¿no? O sea, así lo determinaba la ley en esos años y así es como se estipuló. Y por último están los artísticos, y pues ahí se dice que es patrimonio artístico los bienes muebles que posean un valor estético relevante. Estos tienen que tener cierta representatividad y una inserción en alguna determinada corriente pues, estilística, y también debe tener un grado de innovación tanto en sus materiales como en las técnicas que se empleen para ejecutarlos. Y bueno, tratándose ya de bienes inmuebles, van a considerarse así aquellos edificios que por su significado, o sea, que tengan como una significación dentro de su contexto urbano. Y ahorita, para que les quede claro cómo se hace esta división por temporalidad, pues se nos voy a mostrar en una línea del tiempo. Bueno, pues aquí tenemos esta línea del tiempo y aquí marco dos fechas importantes, que es 1521, que bueno, es cuando la historia considera que se da el contacto de los españoles aquí en nuestro territorio, y 1990. Entonces vamos a tener al patrimonio arqueológico como todo aquello que se construya y se manufacture antes de este año, es decir, todo lo que las culturas prehispánicas aquí en nuestro territorio construyen, manufacturan. Y bueno, pues aquí entran todas las culturas, ¿no? Desde los mayas en la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca con los mixtecos, zapotecos, la parte del Golfo con los olmecas, y bueno, aquí el centro el altiplano con toltecas, mexicas, ¿no? Y esto, bueno, aquí hay distintos periodos, ¿no? Preclásico, clásico y posclásico, ¿no? Y dentro de todo esto, pues van a entrar todos los sitios arqueológicos, las pirámides, incluso conjuntos habitacionales prehispánicos. Y en cuanto a objetos, pues vamos a tener piezas de lítica, de cerámica, textiles, pintura mural. Todo eso es considerado como patrimonio arqueológico. Y bueno, como patrimonio histórico, vamos a tener a todos aquellos bienes, tanto muebles como inmuebles, que van a ser construidos y manufacturados después de 1521, después de la llegada de los españoles. Se va a considerar hasta 1990 como patrimonio histórico. Y pues esto va a considerar 4 siglos, siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Digamos que hasta el año de 1899 todo lo que se construya y manufacture pues va a ser considerado por la ley como patrimonio histórico. Y bueno, pues aquí entran conjuntos arquitectónicos como conjuntos conventuales, edificios religiosos, edificios civiles, que es parte de todo lo que se construyó aquí en el territorio nacional, en las diferentes ciudades de aquí de México, como Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México, y bueno, que son parte de este patrimonio histórico, así como objetos como las pinturas religiosas, las esculturas, todo ello es el patrimonio histórico. ¿Sí? Una pregunta, de acuerdo a la temporalidad, pues hay una instancia responsable, digamos, de su resguardo. ¿Nos podrías comentar cuáles corresponden a Lina, a Limba y a Conaculta? Claro que sí. Ahorita que termine esto, paso a eso. ¿Sí? Gracias. Sí, con mucho gusto. Y bueno, pues ya el patrimonio artístico va a ser considerado a partir del año 1900, es decir, todo lo que se construya y se manufacture del siglo XX en adelante. ¿Sí?
¿Podría hablar un poco? En cuestión de sustitución, por ejemplo, en el Cristo, Ajá. cuenta la parte histórica y no, digamos, la parte física. O sea, la sustitución del Cristo. Sí. O sea, aquí va, en la parte del Cristo, O sea, ya no entra dentro del patrimonio histórico. el Cristo nuevo, no, o sea, pero para ustedes sí es un patrimonio. Exacto. Y la otra imagen, pues es así, ¿no? Porque según lo que puedo investigar, pues para ustedes la tienen catalogada como una imagen del 16, 17, ¿no? Pero habría que ver si de verdad por sus cualidades estéticas o otro tipo de, en cuanto a la materialidad, sí corresponde a uno de estos siglos, ¿no? Pero, ¿perdón? ¿No? Pero, pues la otra imagen ya no. O sea, sí es un patrimonio como pueblo, pero digamos que la ley ya no le brinda ninguna protección. Esa se la dan ustedes como comunidad. Yo otra pregunta, ahí, o sea, pero si por ejemplo algo lo quieren hacer patrimonio como pueblo, sí se puede, aunque no tenga una categoría dentro del INAH o del INPA, Así es. ¿sí? O sea que, Sí, o sea, es como simbólico también. exactamente, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ustedes son quienes otorgan esos valores, entonces para ustedes significa mucho, aunque sea una imagen que me parece que la mandaron a hacer a Cholula, y pues es una imagen del siglo XXI, ¿no? Que tal vez retoma técnicas, por lo que leía, bueno, la talla es de un cedro, tiene, digamos, la parte del aparejo, la capa de preparación, es, creo que el señor utilizó blanco de España con cola animal. Entonces, pues son técnicas que vienen desde aquí, pero pues por temporalidad pues está aquí, ¿no? O sea, aunque se retomen esas cosas, fue hecha aquí y la legislación pues protege esto de acuerdo a la temporalidad. Y bueno, pasamos a lo que les comentaba, la última clasificación, que es patrimonio artístico, pues va a ser todo lo del siglo XX y XXI, ¿no? Y yo aquí les pongo este mural, ¿algunos lo reconocen? Así es. ¿Y por qué se los pongo? Porque Diego Rivera y toda su obra es considerada como patrimonio artístico de la nación. Para que sea considerada la obra de un artista como patrimonio, el artista debe haber muerto. ¿Te puedo regresar? Y justamente Diego Rivera cumple con todo esto que la ley dice. Es decir, su obra tiene un valor estético relevante, tiene una representatividad y se inserta en una corriente estilística. Recordemos que durante el siglo XX se da pues este movimiento del muralismo mexicano y es Diego Rivera uno de los pues, exponentes, ¿no? Por así decirlo, de este movimiento, ¿no? Junto con otros muralistas. Y bueno, pues su obra tiene este grado de innovación, tanto en materiales como técnicas, es decir, este movimiento rechaza todo lo que se hacía en los 4 siglos de virreinato y dice, pues tenemos que hacer un nuevo tipo de arte, ¿no? Entonces, justamente es por ello que esa obra es considerada como patrimonio artístico. Y aquí, para rescatar lo que mencionaban del acueducto, como también ya hemos hablado de los pueblos de Nativitas y Acalpixca, pues aquí se inserta, o sea, ese acueducto sí tiene una significación en el contexto urbano. Entonces, desconozco si esté catalogado como un patrimonio artístico, pero si ustedes buscaran pues darle esa declaratoria o esa clasificación y esa protección por parte de la ley, pues tiene esta significación, ¿no? Porque pues fue un acueducto que se construyó durante el Porfiriato y dentro del Porfiriato pues digamos que el tipo de arquitectura pues retomaba ciertas corrientes artísticas, ¿no? ¿Puede regresar a la ley, no? La línea del tiempo. Sí, la línea de Ok. 1900, dice ahora. Así es. Oiga, por ejemplo, para que entrara el acueducto dentro del concepto de patrimonio histórico, si hay documentos que avalen, por ejemplo, que ya se tenía como proyecto realizar el acueducto, ¿puede entrar dentro de ese campo? Pues aquí hay que ver si realmente esos elementos con los que se construyó retoman este proyecto que tal vez se hizo durante finales del 19. Recordemos que el Porfiriato son 30 años.
solo toma 10 del siglo XX hasta 1910, ¿no? Que es considerado el porfiriato, ¿no? Entonces hay 20 antes durante el siglo XIX. Pero digamos que todo lo que se hace aquí en los últimos 10 años de porfiriato, recordemos que es para festejar el centenario de la independencia, ¿no? Entonces es durante estos 10 años, es decir, de 1900 a 1910, cuando comienzan las obras, las grandes obras arquitectónicas aquí en nuestro país. Entonces, pues habría que ver en los documentos, por ejemplo, hablaban también en los otros pueblos de las casas de bombas, ¿no? Entonces, habría que ver cuándo se construyeron, muchas veces traen la fecha, los planos, otro tipo de documentos, y ver en qué parte se clasifica. Y finalmente pasamos a lo que comentaba el señor. Tanto el patrimonio arqueológico como el patrimonio artístico va a ser atendido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, el INAH. Esa es la dependencia que se encarga de no solo investigar este patrimonio, sino también protegerlo, salvaguardarlo y conservarlo. Pues para eso tiene a sus especialistas que forman en las dos escuelas importantes de la institución, que es la ENA y la CRIM. La ENA forma pues historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnohistoriadores, mientras que el CRIM pues forma la parte de inmuebles, arquitectos restauradores, como parte de una maestría, y también la parte de museografía como licenciatura, pero como más importante es la licenciatura en restauración, que es la que atiende a todos los bienes muebles que tiene el país, tanto prehispánicos, es decir, patrimonio arqueológico, como histórico o novohispano. ¿Cómo? ¿Usted está dentro de restauración? Así es, yo ahorita estoy a mitad de carrera en el CRIM, la licenciatura en restauración. ¿Cuál es la pues digamos que quienes ingresan a la licenciatura tienen que tener ciertas habilidades manuales para poder, digamos, trabajar este tipo de patrimonio, ¿no? Porque pues trabajamos con patrimonio de la nación, ¿no? Patrimonio del país, ¿no? Entonces, digamos que tenemos ese privilegio de poder tocarlo, manipularlo, restaurarlo, y pues se llevan a cabo distintos criterios, ¿no? O sea, no podemos solo meterle mano. eso en cuanto a habilidad manual? Exacto. Y en cuanto a conocimientos, o sea, llevamos distintas materias, ¿no? Desde historia, química, física, entonces creo que es una carrera, biología, ¿no? Porque a veces vemos toda la parte del deterioro biológico que tienen los bienes muebles. Por restauración de monumentos históricos como tal, o sea, es parte importante de la cuestión Monumentos. Sí. Pero ahí ya le compete a la parte de los arquitectos restauradores. Entonces, vamos, o sea, yo me refiero al perfil, por ejemplo. sí. Porque pues tal vez ya hay gente que nace con eso y desarrolla esa habilidad. Así es. Lo puede tener fácilmente. Sí. Muchas veces se puede ir desarrollando, pero digamos que es una licenciatura, si bien son 5 años, cada semestre vemos un material. Entonces quienes entran ahí pues ya tienen que tener desarrollada esta parte, ¿no? Por ejemplo, esto va a sonar como a comercial, pero la escuela hace diferentes filtros para que entren sus aspirantes, ¿no? O sea, pueden tener, no sé, 200 aspirantes que presentan exámenes durante una semana, de ahí sacan, no sé, 200, van a sacar solo a 100, ¿no? Los otros 100 los desechan, hacen otro filtro, 3 exámenes, ya como más manuales, más puntuales, los otros son como de conocimientos, y finalmente pues ya nada más pasan 50 a la última etapa, que es una entrevista, en donde se ve si realmente las habilidades que desarrollaron las pueden manejar, ¿no? Y pues de ahí ya seleccionan a la generación y solo ingresan 25 alumnos por año. Entonces, más o menos para que se den una idea de cómo es todo el proceso que la institución hace para elegir a sus alumnos. Y bueno, finalmente para el patrimonio artístico es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura quien se hace cargo de todo este patrimonio. Cada institución tiene sus criterios, sus normativas para poder atenderlo, ¿no? Entonces, el INVAL sí es como un poco más
cuidadoso para poder nombrar patrimonio artístico a lo que es considerado así, ¿no? Por eso les comentaba, ellos sí se apegan mucho a la ley, ¿no? Entonces, si el artista o la obra no cuenta con eso, pues no la vamos a reconocer, ¿no? Si el artista no está Aparte, ¿no? exactamente, y así como se dan estas declaratorias de patrimonio artístico, también se quitan. No recuerdo el año, pero a Remedios Varo se le quitó la declaratoria. Entonces, son 9 artistas los que son considerados como patrimonio artístico de la nación. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Yo nada más un comentario. Claro. Los lugares que se hicieron, donde serían como artísticos. ¿Los qué, perdón? Los lugares que se hicieron, como artísticos, digo, es muy reciente. Exacto. Pues no creo que la ley los considere como patrimonio artístico, porque pues justamente tal vez no cumplan con esas características que piden, ¿no? Pero pues para ustedes sí puede ser un patrimonio, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando estos bienes están catalogados, porque sí debe haber un registro de estos bienes para que pues el instituto le dé la atención, debe tener este registro. Entonces, si no lo tienen, pues no lo van a salvaguardar, ¿no? Es lo que comentaban hace rato de la imagen. Yo leía que habían notado que tenía ya ciertos deterioros. Entonces la imagen no pertenece al templo, no siempre está en una casa. Creo que es la señora Carmen, y desconozco los apellidos. Entonces prestaba la imagen en la Semana Santa a la sociedad de varones, que eran quienes se encargaban todo el año de las festividades, de manipularla y llevarla y traerla. Pero notan este deterioro, entonces dicen ya no podemos prestarla, ¿no? Entonces desconozco si la imagen esté catalogada o esté dentro del catálogo del templo. Aquí en el pueblo hay mucho en esa cuestión. Sí. Entonces, exacto, si esa imagen estuviera en el catálogo y vienen los restauradores, hacen el dictamen y dicen, bueno, pues si es una imagen que es tal vez del 17, ¿no? Nosotros brindamos el apoyo de restaurarla, pues esa es la forma correcta en la que se tienen que hacer los procesos, ¿no? Si es que está catalogada. Si no está catalogada, pues se busca igualmente el apoyo, se hace esta solicitud a la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural. Ellos vienen igual, hacen el dictamen, hacen el registro y pues ya vieron toda la cantidad de patrimonio que hay, ¿no? Entonces la lista de espera pues es larga. Entonces ya ellos les dirán en qué momento van a atender a la escultura y hacen la intervención. Sí. Una pregunta. A raíz del temblor se cayó la torre y la restauraron, pero ya no siguieron el mismo patrón. Alteraron su forma, cuando la ley dice que se debe de restaurar conservando sus características. Y esto, bueno, se supone que, bueno, se supone, lo hizo una empresa de las que están catalogadas por el INAH para hacer esos trabajos, que tienen un especialista. Pero hay mucha corrupción, tanto que hicieron, es una porquería, esa torre que hicieron, no corresponde nada al anterior y rompen los esquemas del siglo XVI, que es esta parroquia. ¿A qué instancia podría ser el camino para denunciarlo? Porque fue el mismo INAH quien finalmente autorizó y alguien firmó, empezando por el párroco, y no es porque uno le tenga tirria al Señor, ¿no? A veces lo hacen por falta de desinformación o porque también la comunidad los presiona. Son muchos factores, pero ¿qué camino se podría seguir en este caso? Pues existen diferentes direcciones y aquí es la de sitios y monumentos la que se encarga de todo esto. Entonces, si ustedes detectaron desde un principio que no se estaban haciendo las cosas conforme, porque esta parte se les informa a ustedes lo que se les va a hacer al templo, o sea, no es algo que se les conozca o que las empresas o el instituto se guarde para él, o sea, ustedes les deberían dar ese conocimiento de lo que se hizo en el templo. Si ustedes detectaron eso, pues primero vamos a ir al departamento de jurisdicción de INAH para hacer como la demanda de lo
lo que no se estaba haciendo correctamente, pero pues aquí también entra la parte de ustedes como comunidad, ¿no? O sea, aquí son todos, o sea, son todos los que el señor, o sea, si estoy viendo que no se está haciendo correctamente, pues pueden parar las obras. Entonces, es una cuestión social de la que parte para que ya ustedes vayan a la institución y se les dé seguimiento al caso, ¿no? O al proceso de restauración del campanario. Sí, bueno, ha habido casos en que se puede hacer esa reparación. O sea, ya que se hizo eso, pues es que es muy complicado porque ya digamos que se otorgó un presupuesto para eso, ¿no? Entonces, aquí sí no podría yo hablarles mucho de eso porque no es mi campo, yo no me dedico a los inmuebles, yo me dedico a los muebles, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí podría hablarles que tal vez tienen algunas imágenes que ya tienen ciertos repintes, ¿no? No se hizo una restauración correcta, entonces yo ahí sí les podría decir, pues si se hace una buena evaluación en el dictamen, se especifica el tipo de materiales que se emplearon, se pueden retirar esos repintes, ¿no? Para rescatar, digamos, el valor religioso o estético que tiene la imagen, ¿no? Pero en el caso de los inmuebles, pues ahí sí desconozco cómo se hace el proceso. Mañana que venga el arquitecto Casado, también ya usted ya lo vio, él sí está más dedicado a muebles, inmuebles, perdón, a inmuebles. Porque también acuérdense que esto es como súper amplio, ¿no? O sea, pareciera que es algo que él va a ver todo, pero pues no, imagínense todo lo que hay de patrimonio y se tiene que ir por camino, ¿no? O sea, entonces es muy complicado como poder dar respuestas si no estás un poco más especializado en eso, pero los que justo se armó este taller para que se tuvieran gente más enfocada en esos temas y son los que vienen mañana. Yo tengo una situación. Claro. Mira, qué bueno que tocaste ese tema. Yo voy a ser mayordomo de San Gregorio. Aquí la situación es que las imágenes ya tienen un daño muy grande. Entonces, yo como esta parte busco detener ese deterioro. Yo sé que a lo mejor es muy difícil, ya son imágenes del siglo XVIII, entonces al final de ello sí busco esa parte, ¿no? O sea, ahorita muchos pelean el campanario, a lo mejor ya no va a haber un presupuesto para volverlo a reconstruir. Hay que ver las demás cosas que hay, no nomás un campanario, tenemos otras cosas más valiosas que todo el campanario. Sí, es el templo, es el corazón del pueblo, yo lo entiendo, pero vamos a ver más ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, sí, a mí sí me gustaría que checaran esa parte de las imágenes, porque ya están presentando un deterioro muy mayor. Sí, o sea, digamos que pues muchas veces se hace por desconocimiento o por buena voluntad, ¿no? Se busca preservar las imágenes porque al final es otra parte, otra clasificación de la que hablaríamos, un patrimonio vivo, es decir, algo que se sigue utilizando, algo que sigue vigente, ¿no? No ha quedado en desuso ni en el olvido. Entonces la gente muchas veces pues dice, bueno, voy con la persona que me restaura el niño Dios o que me arregla el niño Dios porque pues sabe, ¿no? Pero desconoce esta parte histórica de la imagen, ¿no? O sea, que no es una imagen como su niño Dios del, no sé, siglo XX, XXI, y entonces cree que puede tratarse de la misma manera, o sea, se pueden emplear los mismos procesos y no, o sea, muchas veces se acaba provocando un daño mayor, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver esculturas a las cuales pues su policromía original se las raspan, ¿no? Los lijan. Entonces cuando nosotros hacemos las calas para ver qué es lo que hay en cuanto a capas anteriores, pues nos encontramos con nada, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que ver también cómo es que la comunidad reconoce a sus imágenes y hasta qué punto interviene uno, ¿no? Entonces, digamos, dando respuesta a tu inquietud, o sea, te puedes acercar a la coordinación, como te digo, o incluso también la misma CRIM, pues hace o da este apoyo a las comunidades, a las imágenes. Sí se da, digamos que es por estas dos partes. Al ser un patrimonio histórico, se tiene que dar parte al instituto de que la escuela va a trabajarlo,
Pero bueno, como son semestres, o sea, 6 meses, pues las esculturas muchas veces permanecen en el taller, a veces hasta 1 año, 2 años, ¿no? Porque pues los procesos de intervención son bastante largos, ¿no? A veces las comunidades dicen, es que ya queremos a nuestro santo, ¿no? Pero pues también hay que pensar que los daños que tienen pues no se resuelven en 1 semana o 15 días, ¿no? Entonces también les pedimos esa paciencia a veces a las comunidades para pues al final devolverles su patrimonio, ¿no? Digo, es muy gratificante y enriquecedor ver a las comunidades cuando les devolvemos ese patrimonio. Es una mezcla de muchas cosas, ¿no? De fe, de valores y de cómo es que reconocen a su patrimonio y cómo lo quieren seguir manteniendo vivo. ¿Sí? Yo lo atribuyo más al desconocimiento, ¿no? Muchas veces a lo mejor pensamos que tiene cierto deterioro, pero el desconocimiento nos lleva a algo erróneo. Tenemos que tener el sustento para poder pedir lo que se necesita. Pero cuando es parte medular digamos, de lo que estamos viendo como tal, de la entidad, ahí sí que pelear. Sabiendo cuentas, si lo vemos desde un punto de vista histórico, el pueblo no tiene realmente su pilar como identidad a la religión. No como tal. La parte de medular es la religión. Y en esa parte no se llama, aparte de identidad, el día que perdamos esa identidad, no tenemos identidad ninguna. Claro. Y aquí toca un punto interesante, ¿no? Usted habla de una pérdida de identidad, pero muchas veces es una resignificación. Como ayer lo veía con la antropóloga, pues las sociedades son cambiantes, ¿no? No son las mismas sociedades actuales a la del 16, a la del 17, ¿no? Donde aquí la religión pues imperaba, ¿no? Entonces aquí toda la vida se regía por la religión, ¿no? Entonces ahora hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de vida, de modos de hacer, entonces pues tampoco podemos esperar que continúe, ¿no? O si se espera que continúe, pues ahí entra esa parte de inculcar y de heredar, ¿no? Los valores. O sea, actualmente ya muchas fiestas aquí en los pueblos del sur pues ya no son lo que eran antes, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes han visto estos cambios como se han dado de manera gradual. Y pues al final así va a ser el patrimonio, así es tan dinámico, tan cambiante que lo que ahora reconocemos como patrimonio, tal vez las sociedades dentro de 50 años digan, eso a mí no me significa, no me genera nada, entonces va quedando en desuso. Lo mismo pasó durante el periodo colonial, ¿no? Se tenía este rechazo hacia la parte prehispánica, ¿no? Entonces durante ese periodo pues hubo mucha pérdida de patrimonio arqueológico, ¿no? O sea, es muy poco lo que se tiene pues completo, ¿no? Por así decirlo. Y lo mismo sucede aquí en el siglo XIX, ¿no? Recordemos cuando estaba el gobierno de Juárez, la desamortización de los bienes, se le quita todo este poder a la iglesia y se comienza, en cuanto a inmuebles, se comienzan a fraccionar conjuntos conventuales tanto femeninos como masculinos, ¿no? Entonces se pierde todo eso. Creo que aquí en México no tenemos un solo convento femenino completo, ¿no? O sea, tenemos los templos, pero los conventos no. Entonces esta es parte de toda esta transición a lo largo de la historia y de las sociedades, ¿no? O sea, entonces ahí dependería de ustedes el transmitir esa herencia cultural para que se preserve, ¿no? Digo, un poco más allá de si creemos o no y la fe o no, o solo es la fiesta, la tradición, pero pues al final es un patrimonio, ¿no? Sí. ¿Puedo comentar algo rápido nada más como anécdota Claro que sí. de la desamortización? Sí. Aquí, por ejemplo, a un costado de la parroquia, y saliendo desde el lado donde le decimos el arco, está la casa del doctor Álvarez, y esa, mucha gente dice que era terreno del pueblo, porque había juegos incluso, pero yo por ocasión, por pura casualidad, voy a la papelería y la maestra, la hoy dueña de la casa, estaba fotocopiando unos papeles antiquísimos que traían la firma del secretario de Hacienda de Juárez, no recuerdo cómo se llama el señor, pero es famoso, ahí viene la historia. Entonces,
me decía yo, oiga maestra, pues estos papeles son importantes, escaneos, ¿para qué nos los salen trayendo así? Si los necesitan, pues ya es una copia de calidad. Y me platicó, oye, ¿por qué no muestra esto? Usted tiene los papeles originales, y me comentaba rápidamente, esos los compró el bisabuelo o el tatarabuelo. Después se los vendieron, eran de Xochimilco, algo así. Total, se los vendieron ya a sus abuelos. Dice, pero aquí están, se les carga del tiempo. Y tenía hasta su última escritura. Y eso fue porque en la desamortización la iglesia le quitaron ese predio y ya se lo compró un particular de ese momento. Entonces le decía, oiga maestra, entonces ¿por qué me dicen que todavía hace unos 50 años, 40 y tantos, había juegos? Dice, ¿por qué no? Como no lo necesitaban mis abuelos o sus papás, a lo mejor, pues no hacemos uso de él, pero ya que nosotros tuvimos la necesidad, ya construimos. Entonces, por eso hay esa cuestión a veces de que se piensa, ¿no? De que se apropian, aunque sí hay casos, pero esa es la anécdota que a mí me consta. Yo lo vi, el papel de 1800 firmado por secretario Juárez por Juárez. Eso es nada más. Y sí pasa eso, con la desamortización se destruyeron, se desarticularon muchos conventos, fueron casas particulares, etc. Sí, eso fue lo que pasó. O sea, el país estaba en una crisis en la que pues necesitaban buscar de dónde sacar, ¿no? Entonces estos predios se lotifican, o sea, estos grandes conventos, simplemente lo que era el convento San Francisco el Grande de México, ahí en Madero y lo que es ahora Lázaro Cárdenas, pues era un convento gigante, ¿no? Existen planos, existen documentos en los que especifica claramente cuáles eran los límites de ese convento, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que queda ahora? El templo y mutilado, ¿no? Entonces, o sea, sí pasó, se compraban por particulares, entonces comenzaron a construirse estas vecindades, por ejemplo, toda esta zona de la Merced, donde era el antiguo convento de San Pablo, ahí en la Merced, pues así terminaron estos inmuebles, ¿no? Como les digo, lo que queda ahora de estos conventos son los templos nada más, ¿no? Y eso, pues, más o menos. Sí. ¿Puedo preguntar algo como también para reflexión? ¿Qué tanto es, digo, en ese sentido del centro, qué tanto fue necesario por la explosión demográfica que hubo en la ciudad? O sea, no es justificar que se hayan destruido templos o edificios de patrimonio, pero qué tanto la misma como que dinámica social de crecimiento, de que mucha gente llegó, de todo eso, obligaba a buscar estos espacios para construir vivienda. Sí, es uno de los factores también de esa época, ¿no? La gran explosión demográfica, que, bueno, la gente venía aquí buscando oportunidades, ¿no? Y hasta la fecha todavía hay mucha gente que viene de los estados pensando que pues aquí es una mejor forma de vida, ¿no? Y pues esto o sea, si lo vemos ahora, pues el crecimiento de la mancha urbana aquí incluso ya llegó hasta estas zonas, ¿no? O sea, ya... No, aquí mismo también se dio, aquí había 3 ermitas que desaparecieron. ¿Tres qué? 3 ermitas. ¿Ermitas? Pero ahora hay casas. Ahora hay casas. Exacto, o sea, lo único que nos queda como registro de esos inmuebles, pues a veces son planos, ¿no?